Muy buenos días, tardes o noches, depende a la hora que vean este video. Mi nombre es Chelsea Muñoz y a continuación presentaré un pequeño tanto resumen como una reseña o opiniones acerca de que tengo del libro de ¿Quién mató al cambio? En un inicio, o como un personaje principal, tenemos al detective Mike MC Nelly. Este será el encargado del asesinato de Cambio. En un inicio, este procederá a hacer distintas entrevistas a diferentes sospechosos. Aquí observamos como cada capítulo tiene el nombre del siguiente sospechoso. Aquí entonces comenzamos con su primer sospechoso, Cultura. Aquí comienza a hacer una serie de preguntas sobre su trabajo u oficio que está relacionado con cambio. Entre tanta conversación, finalmente el detective hizo su última pregunta, que era, ¿qué fue lo que el cambio le consultó a ella? A lo que la señora Cultura grita desfavoradamente, valores, respondió fuertemente, diciendo así que quería usar sus valores organizacionales para alcanzar sus propósitos y así trata de enseñarle que si sus acciones no eran coherentes con sus valores, entonces puede tener mejores oportunidades de triunfar. Cultura era contundente y además recarga que su trabajo es sentar las bases para apuntar en una dirección. Con esto termina la entrevista con la señora Cultura. Así continúa el detective con su segundo sospechoso, Chepe Compromiso. Compromiso no hubo mucho revuelo, fue mucho más directo. Compromiso en un inicio empieza a dar un tipo de discurso o monólogo y ante esto se nota que es mucho más atento a sus empleados o trata de dar una inspiración hacia ellos. Así termina su entrevista con el señor Chepe Compromiso. Aquí podemos observar que esta parte de este siguiente capítulo es como una recopilación de datos, mientras el detective dice que toma un descanso. Sospechoso. Patrocinio. Desde un inicio recalca que su principal trabajo es ser el patrocinador ejecutivo y asegurarse de que tenga un equipo de liderazgo de cambio que funcione bien. También habla mucho de que Cambio o de lo que trataba de hacer era que Cambio siempre estuviera al frente y en el centro. El detective le reprocha que una de sus funciones es lograr que responsabilidad e incentivo se involucren logrando una fuerza 3 veces más poderosa. Siguiente sospechoso, José del equipo de liderazgo. Aquí José principalmente da a conocer como un orgullo de que siempre llevaba Cambio a enaltecerse. Aquí el detective se da cuenta que él solamente trabaja con superiores o de alto rango, más que todo nunca se va en cuenta al personal inferior. Esto se ve como una metáfora a lo que él hace demasiado ejercicio en la parte superior y sus piernas son muy delgadas. Así el detective lo que hace es hacerlo caer en cuenta en donde él tiene que buscar la clave de un buen balance. Siguiente sospechoso, clara comunicación. Con Clara el diálogo en sí no fue muy complicado. Afirma que tiene una persona llamada comité, en el que convoca un grupo de personas cuando ella no está a disposición. A lo que el detective llega a un punto y le hace caer en cuenta a Clara. A lo que le pregunta, ¿está segura que comité es eficiente? En este punto de la historia se ve otro capítulo como el detective se toma un pequeño descanso y vuelve a juntar sus notas, tanto el del equipo de liderazgo y comunicación. Empieza a enfatizar a sus virtudes y todos los errores que con simplemente una conversación se nota. Continuemos. Siguiente sospechoso. Franca urgencia. Desde un inicio se nota que su entrevista es mucho más agresiva. Ella comunica como una solidez de las cosas y
la facilidad o el drama que él pone a enviar sus mensajes son muy claros y coherentes. Y obviamente es muy asertiva o muy directa a lo que esperaba de cambio. Siguiente sospechoso, Verónica Visión. El particular papel de Visión es sustraer de las operaciones diarias y ver la organización y su desempeño no como es hoy, sino como va a ser mañana. Como una principal sospechosa, ya que ella no veía su propia organización con claridad, hacía caso omisión de los consejos de compromiso y no aseguraba la credibilidad que necesitaba para alcanzar una visión inspiradora. Siguiente sospechoso, Patricio Plan. Durante la entrevista, el detective se da cuenta que Plan siempre ha mantenido un perfil alto, que sabe qué es presupuesto y su personal. Solo puede hacerse cargo de cierto número de cambios y él debe centrar su proceso infraestructura en medición. También da a entender que la responsabilidad debe estar a bordo. Aquí se da cuenta que al parecer no había aprendido una lección fundamental acerca del liderazgo. Siguiente sospechoso, el entrenador. Aquí el entrenador especifica que se encarga de que el equipo tenga habilidades y el compromiso necesario para asumir el cambio. Aquí el detective le recalca al entrenador que ¿por qué no busca un entrenador para él mismo? Valga la redundancia, siendo la única manera de que el equipo esté alineado con él, así podrá desarrollar nuevas habilidades y compromisos. Sospechoso número 11. Incentivo. Vela Incentivo comienza a hablar sobre su buena relación e ideas que tenía a cambio. Cabe aclarar que tenía diferentes personas que estaban en contra de sus ideales. Sospechoso número 12. Gerardo Desempeño. Y comienza a hablar de que su responsabilidad es hacer el seguimiento de los resultados que esperamos de las personas. Y por último, Roberto Responsabilidad. Responsabilidad simplemente comienza a hablar sobre su relación con cambio. Con esto termina sus entrevistas. Por otro lado, empieza el reporte de la autopsia, que da a conocer que la muerte de cambio fue por un envenenamiento, más que todo conocido como C15. Con esto, el detective decidió hacer una junta donde reuniría a todos los sospechosos. Aquí el detective comienza uno por uno a resaltar todos los errores que han estado cometiendo, a lo que él directamente les dice que quien no mató fueron todos, que él exalta cómo Cambio trató de sobrevivir sin el apoyo que necesitaba, ya que finalmente no es un trabajo de un solo hombre. Con esto cerró su maletero y salió de la habitación. Con esto llegamos al final del libro. Aquí es donde empezamos a tomar cada una de las cualidades que describe y da un ejemplo de qué preguntas debía hacerse en su organización para alcanzar un éxito, teniendo en cuenta de que si su organización posee estas cualidades o cómo hará para poseerlas. Considero que esta es una historia muy interesante, ya que muestra diferentes puntos de vista de una organización que debe poseer, en donde se muestra muchas veces que no simplemente se tiene que mirar los cargos superiores, muchas veces también se influye en las personas de bajo rango, diciéndolo así. También muestra que puntos buenos y malos de cualquier organización debe estar al tanto de ello. Muestra cómo un cambio para una organización no es algo fácil, pero da a entender que con un buen apoyo desde sus diferentes áreas, no importa cuál sea, puede ser algo provechoso o puede simplemente seguir como estaban sin buscar una probabilidad de un mayor éxito.